En días pasados, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se vio envuelto en la polémica, dado que comenzó a circular un video en el que el presidente menciona haber enviado una carta al rey de España y al Papa Francisco solicitando una disculpa pública ante los sucesos acaecidos en el proceso de conquista. La petición fue rechazada por el gobierno español, mientras que en el caso del Papa pues menciona haber ya emitido una disculpa para los pueblos americanos por la evangelización un tanto polémica y violenta. Muchos mexicanos han opinado, han emitido una opinión en cuanto a esta situación, unos a favor y unos en contra de la acción que tomó el presidente de la República. Sin embargo, queremos hacer algunas reflexiones en cuanto a esto. Primeramente, el presidente menciona que la disculpa va dirigida a los pueblos originarios y no a los mexicanos como tal. Ahora bien, habrá que preguntarnos, ¿dónde están aquellos descendientes del Imperio Mexica? Porque el mexicano como tal es descendiente de una fusión de culturas. No podemos dejar de lado los 300 años de virreinato, el siglo XIX, y decir, como la historia nacionalista del México postrevolucionario lo menciona, que el mexicano desciende de aquel pueblo que un día salió de Aztlán. El mexicano, la mexicanidad, es un concepto que muchos teóricos han tratado de definir. Yo les pregunto, y llamamos a la reflexión, ¿qué nos hace ser mexicanos? ¿Qué nos hace ser mexicanos más allá del fútbol, más allá de la selección, más allá de los tacos, más allá del Día de Muertos? Las tradiciones en nuestro México son muy diversas, dada la diversidad cultural de nuestro país. Otra cuestión que es muy importante y que debemos considerar es el peligro de los nacionalismos, el nacionalismo mal entendido. Con esto no queremos decir que el sentirnos mexicanos sea malo, para nada, y ojalá todos lo sintamos en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, este tipo de acciones, el solicitar perdón a una nación extranjera por un suceso que ha pasado hace ya 500 años, puede comenzar a generar un nacionalismo ferviente, un nacionalismo mal entendido que puede desencadenar un conflicto. Hablan de reconciliación, no existe conflicto antes de esto. La reconciliación tiene que venir al interior del país, una reconciliación entre los mexicanos que se la han pasado haciendo menos, que se la han pasado segregando a los indígenas, y sobre todo en el siglo XIX, México, la misma nación en su interior, se ha encargado de segregar, de violentar, de acabar con sus raíces indígenas. No podemos, o el presidente de la República no puede exigir a una nación extranjera que dé una disculpa pública cuando los mismos mexicanos no nos disculpamos con nuestros antepasados, no nos disculpamos con nuestros contemporáneos, y existe más discriminación dentro del mismo México que hacia el extranjero. Finalmente, tampoco podemos hablar o podemos criticar al presidente de la República, pues hay que recordar que él se formó en un México postrevolucionario, en un México que buscaba una identidad nacional y que para conseguir esa identidad nacional pues se comenzaron a utilizar las escuelas. Esta historia nacionalista, esta historia de bronce, donde había malos y buenos. Actualmente, afortunadamente, los historiadores, los teóricos, los filósofos se han encargado de descontinuar este tipo de historia. Hay que analizar los procesos, hay que entender que son circunstancias muy distintas, ¿sí? Muchas veces, o en algunas ocasiones, algunos gobiernos se han disculpado por sucesos atroces en los que han participado sus naciones, y sin embargo hay que entender que cada uno de esos procesos tiene un contexto, son diferentes entre sí. Entonces no podemos equiparar, por ejemplo, lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial al proceso de conquista que vivió nuestro país, o más bien que vivió Mesoamérica en aquel momento. Entonces con esto cerramos y queremos hacer un llamado a la reflexión en cuanto a qué nos hace ser mexicanos, qué es la mexicanidad. Y no se preocupen si no encuentran una respuesta pronta. ¿Por qué? Porque muchos teóricos a lo largo del tiempo se han debatido esta cuestión. ¿Qué nos hace sentir mexicanos? ¿Qué es la mexicanidad?